Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy os traigo 3 dulces con chocolate muy fáciles de hacer, perfectos para poner en una mesa dulce. Seguimos con las recetas de mi mesa de cumpleaños, y esta vez haremos 3 dulces con chocolate. Ya veréis que son muy fáciles de hacer, y eso es muy importante si queremos llenar una mesa con un montón de cositas ricas, ya que todo no puede tener elaboraciones complicadas, si no, no terminaríamos nunca. Recordad que las decoraciones de papel las ha hecho Sonia del canal Bluca. En su canal os mostrará cómo hacer todas las decoraciones que pusimos en mi mesa dulce. Y en nuestro canal personal, En Casa con Pam y Fer, ya tenéis disponible el vídeo para que veáis cómo celebramos mi cumple y cómo grabamos estas recetas. Dicho esto, si quieres saber cómo se hacen estas delicias con chocolate, pues quédate a ver el vídeo porque empezamos ya. La primera propuesta son unas rocas de chocolate, y para ello necesitamos chocolate negro, galletas tipo pretzel o cualquier galletita salada, frutas desecadas o confitadas, nueces, avellanas caramelizadas, aceite de coco y opcionalmente pistacho triturado para decorar. Como veis, yo ya he picado previamente con un cuchillo todos los ingredientes que voy a ponerle a las rocas de chocolate. En este caso utilizaré estos palitos de galleta tipo pretzel, aunque también se consiguen en forma de lazo. Si no los encontráis, también las podéis sustituir por galletitas saladas como estas. Ese puntito de sal que aporta la galleta resaltará mucho más el sabor del chocolate. La avellana caramelizada ya la compré así directamente, pero las nueces sí las tuve que picar. La mezcla de fruta que voy a utilizar trae papaya, piña, coco y pasas. Me parece una combinación deliciosa. Empezamos poniendo en un bol las avellanas, las nueces, las frutas desecadas y las galletas picadas. Lo mezclamos un poco y pasamos a derretir el chocolate en el microondas o el baño María. Una vez esté completamente fundido, le añadimos el aceite y mezclamos bien. Veréis que así el chocolate queda más fluido. Y para esto me gusta utilizar aceite de coco, pero también se puede hacer con aceite de girasol o de oliva suave. Tan solo tened en cuenta que según el aceite que utilicéis puede dejar un poquito de sabor en el chocolate. Hecho esto, lo añadimos sobre la mezcla que teníamos antes y removemos bien. Lo que me encanta de esta receta es que podemos modificarla a nuestro gusto, ya que podemos hacerla con otro tipo de chocolates y ponerle la combinación que queramos. Le podemos cambiar la mezcla de frutos secos, hacerla solo de frutas desecadas, ponerle otro tipo de galletitas, en fin, hay un montón de opciones para disfrutar de estas delicias. Una vez lo tengamos listo, sobre una hoja de papel de horno o encerado vamos poniendo pequeñas raciones con la ayuda de un par de cucharitas. Y lo bueno de esta receta es que las rocas no tienen que quedar perfectas. Cualquier montoncito que hagáis se verá bonito. Opcionalmente le podemos poner por encima un poquito de pistacho triturado o algún fruto seco que os guste. Incluso si queréis le podéis poner ralladura de naranja o de limón, o directamente algunos sprinkles o perlitas de azúcar. Cuando tengamos la bandeja llena, las dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que el chocolate solidifique por completo. Ahora que ya están listas podemos ver lo bonitas que quedan estas rocas. Como veis, el chocolate ha quedado brillante y ha endurecido perfectamente. Tan solo nos falta ponerlas en un plato para presentarlas y ya están listas para disfrutar. Como dato adicional, os cuento que me salieron 30 rocas, pero claro, eso depende del tamaño que las hagáis. La segunda idea que os propongo son unas bolitas de galleta y dulce de leche, y para ello necesitamos galletas tipo María o cualquier galleta de vainilla que os guste, dulce de leche, coco rallado y cacao o chocolate en polvo. Trituramos las galletas en un procesador de alimentos o con una bolsita y un rodillo. En realidad no importa con qué lo hagamos, lo verdaderamente importante es que queden finamente trituradas. Hecho esto, las pasamos a un bol, le agregamos el dulce de leche y mezclamos muy bien con una cuchara o una espátula hasta conseguir una mezcla homogénea. Antes de hacer las bolitas nos untamos las manos con un poquito de aceite de coco o de girasol, ya que estos aceites tienen un sabor muy suave. Y ahora sí, formamos las bolitas directamente con nuestras manos. Cuando la tengamos lista, la pasamos por coco rallado o en polvo. La otra mitad de las bolitas la pasaré por chocolate o cacao en polvo. Si vuestro cacao es muy intenso de sabor, podéis pasarle una brochita limpia para retirar el exceso. Os cuento que me salieron 12 bolitas de cada sabor, es decir, 24 bolitas en total. La tercera idea son unas paletas de chocolate. Para ello necesitamos chocolate de colores y algunas cositas para decorarlas. En este caso utilizaré avellanas caramelizadas, mini grajeas de chocolate tipo lacasitos o M&M's, y sprinkles de colores, pero podéis utilizar cualquier otro ingrediente de vuestro agrado. Empezamos derritiendo el chocolate en el microondas o el baño María. Una vez listo, lo ponemos en una manga o en una bolsita con la punta cortada y vamos haciendo espirales de chocolate sobre un palito de brocheta. Cuando tengamos el tamaño de la paleta que queramos, ya la podemos decorar. Aquí lo importante es hacer varias espirales para que la paleta no quede muy delgadita y no sea tan frágil. Si no encontráis los chocolates de colores, podéis utilizar chocolate blanco teñido con colorantes liposolubles, es decir, no podéis utilizar cualquier tipo de colorante, sino los que son específicamente para chocolate.
Y si no, pues las podéis hacer directamente con chocolate blanco, chocolate con leche o negro. Cuando tengamos la bandeja llena, las dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que el chocolate solidifique por completo. Estos son los 3 modelos que hice, y me encantan porque son muy fáciles y quedan preciosas en una mesa dulce. En total me salieron 48 paletas, 16 de cada color. Y así es como lucieron estas delicias el día de la fiesta. Y por si os sirve de ayuda, os cuento que preparé las 3 ideas que os muestro con 3 días de antelación a la fiesta. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Zachary ha hecho la mousse de 3 chocolates para el cumpleaños de su hermana y su papá. Me alegra que les haya encantado. Ricardo nos muestra sus cupcakes de zanahoria. Espero que los hayas disfrutado muchísimo. Pili ha adaptado la receta de mini cheesecake de Oreo y ha preparado su propia versión gigante. Me encanta el resultado. Liz ha celebrado el baby shower de su sobrina inspirándose en las recetas que hice para el baby shower de mi sobrina Sofía. Te ha quedado todo precioso. Y por último Anabel, que se ha animado a hacer la tarta de dulce de leche. Se ve realmente deliciosa. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!